¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la verdadera implicación de brindar ayuda indiscriminadamente? Las enseñanzas bíblicas nos exhortan constantemente a practicar la generosidad, a tender una mano solidaria a quienes atraviesan dificultades y a compartir abundantemente las bendiciones que hemos recibido. No obstante, ¿te has puesto a pensar si acaso toda persona que se cruza en nuestro camino es merecedora de nuestro apoyo incondicional? ¿Y si existieran individuos cuya presencia, aunque inicialmente parezca inofensiva, pudiera transformarse en un verdadero obstáculo para nuestro crecimiento personal y espiritual, desviándonos de nuestro camino e incluso convirtiéndose en una sutil trampa capaz de arrastrarnos hacia el mismísimo caos? En este espacio digital, abrazamos la convicción de que la fe no solo tiene el poder de edificarnos y fortalecernos en nuestro interior, sino que también actúa como un escudo protector contra las influencias negativas. Hoy nos adentraremos en un tema crucial, una realidad que sorprendentemente muchos pasan por alto o prefieren ignorar. A menudo, aquellos que se presentan ante nosotros con la máscara de víctimas inocentes, personas necesitadas de auxilio o incluso como amigos leales que atraviesan un momento difícil, en realidad podrían estar ocultando segundas intenciones, albergar corazones endurecidos por el egoísmo o ser movidos por espíritus manipuladores, con el objetivo de aprovecharse de nuestra buena voluntad. ¿Alguna vez has experimentado una sensación de profundo agotamiento después de ofrecer tu ayuda a alguien? ¿Has notado cómo tu paz interior se desvanece misteriosamente justo después de extender tu mano en un gesto de solidaridad? Permíteme decirte que estas experiencias no son meras coincidencias. A lo largo de este video, desvelaremos las identidades de 7 tipos específicos de personas sobre las cuales la Biblia misma nos advierte que podrían no ser merecedoras de nuestra ayuda. Individuos que, lejos de buscar la redención o el crecimiento personal, podrían estar simplemente intentando sacar provecho de tu compasión genuina, de la fe que profesas o de la bondad inherente en tu espíritu. Pero la revelación no termina ahí. Al final de este análisis profundo, compartiré contigo un tipo adicional de persona que podría estar mucho más cerca de lo que imaginas, quizás incluso dentro de tu círculo íntimo, y cuya influencia sutil podría estar contaminando tu vida espiritual sin que te percates de ello. Sin embargo, antes de sumergirnos en este edificante estudio bíblico, te invito a participar en un acto de fe, a declarar una verdad profética que resonará en el universo. Te animo a escribir ahora mismo, en la sección de comentarios, la poderosa frase: Dios, dame fuerza. Estas palabras trascienden la mera expresión, se convierten en un pacto espiritual, una conexión directa con la divinidad. Y cada vez que alguien comparte este mensaje, tiene el potencial de alcanzar a un número aún mayor de personas que, sin saberlo, están siendo utilizadas, manipuladas y agotadas en sus energías y recursos. Además, te invito a presionar el botón de me gusta en este video. Al hacerlo, te conviertes en un agente activo en la difusión de la verdad, ayudando a que este mensaje esencial llegue a aquellos que aún no pueden percibir estos peligros espirituales que acechan en la sombra. Y si aún no te has unido a nuestra comunidad, te extiendo una cordial invitación a suscribirte a este canal. Este es un espacio diseñado especialmente para ti, un lugar de revelación constante, de enseñanza profunda y de despertar espiritual. Aquí encontrarás herramientas y conocimientos que no solo fortalecerán tu fe y tu relación con Dios, sino que también te abrirán los ojos a las diversas tácticas que el enemigo utiliza para desviarnos de nuestro camino. Recuerda que Dios te ha guiado hasta este momento, hasta este video en particular, con un propósito divino: que aprendas a discernir con claridad, a proteger tu espíritu de influencias dañinas y a tomar decisiones fundamentadas en la sabiduría celestial y no simplemente en las emociones humanas, que a menudo pueden ser engañosas. Porque el adversario es astuto y puede disfrazarse incluso de la figura más luminosa. Pero hoy,
A través del poder transformador de la palabra de Dios, nos dedicaremos a desenmascararlo y a revelar sus verdaderas intenciones. ¿Te sientes preparado para descubrir la identidad de esas 7 personas que, según las Escrituras, podrían no merecer tu ayuda incondicional? Entonces, te pido que abras tu corazón y tu mente a la sabiduría que está a punto de ser compartida, porque lo que aprenderás en los próximos minutos podría ser la clave fundamental para recuperar tu paz interior, restaurar tu energía vital y fortalecer tu conexión espiritual con lo divino. Bienvenido, que este poderoso estudio dé comienzo ahora. Dentro del vasto espectro de interacciones humanas, a menudo nos encontramos con individuos que, a pesar de nuestra sincera intención de brindarles apoyo, parecen resistirse activamente a cualquier forma de ayuda. En ocasiones, uno de los errores más significativos que podemos cometer, impulsados por nuestra innata compasión, reside en el intento de rescatar a quienes, en lo profundo de su ser, no desean ser rescatados. La empatía nos impulsa a extender nuestra mano con generosidad. Sin embargo, es crucial detenernos a considerar qué ocurre cuando ese gesto bien intencionado es rechazado persistentemente. Una y otra vez. Las Sagradas Escrituras, fuente inagotable de sabiduría ancestral, nos previenen acerca de aquellos que, incluso cuando la verdad se manifiesta claramente ante sus ojos, optan por negarse a recibirla. En el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo 14, versículo 7, encontramos una advertencia inequívoca que merece nuestra profunda reflexión. Aléjate de la presencia del necio, porque en él no hallarás palabras de sabiduría. Pero, ¿cuál es la verdadera esencia de ser un necio en este contexto bíblico? Es fundamental comprender que no se trata meramente de una limitación intelectual o una falta de agudeza mental. Más bien, se refiere a una disposición del corazón, una actitud arraigada que se manifiesta en la voluntad de ignorar deliberadamente el consejo divino, en el rechazo constante a cualquier forma de corrección constructiva y en un aferramiento obstinado a sus propias ideas y caminos, sin importar cuán equivocados puedan ser. Las personas consideradas necias en este sentido no solo demuestran una resistencia activa a abrazar la sabiduría y el entendimiento, sino que también, en su obcecación, pueden intentar arrastrar a otros hacia su propia perspectiva limitada y errónea. Podemos compararlos con un barco que está peligrosamente cerca de hundirse. Su terquedad y su negativa a aceptar ayuda son un peso tan considerable que pueden llegar a sumergir a quienes, con la mejor intención del mundo, se acercan para ofrecerles auxilio. Imagina la siguiente situación. Te acercas a una persona así con el deseo genuino de ayudar, quizás ofreciendo una palabra de aliento, un consejo práctico basado en los principios bíblicos o simplemente tu apoyo incondicional. Sin embargo, invariablemente, te encuentras con las mismas respuestas evasivas, excusas elaboradas, quejas constantes sobre las circunstancias, justificaciones sin fundamento para sus acciones. Estas personas parecen incapaces de escuchar atentamente, de reflexionar sobre lo que se les dice o de realizar cualquier cambio significativo en su comportamiento. Es como intentar irrigar un terreno que se ha vuelto tan seco y endurecido por la falta de atención que ninguna cantidad de agua logrará penetrarlo. Por mucha agua que vierta sobre esa tierra árida, nada florecerá ni dará fruto. De manera similar, el corazón del necio se convierte en un terreno inhóspito, donde la semilla de la sabiduría y la razón rara vez, o nunca, logra germinar. Pero el verdadero peligro se intensifica cuando comprendemos que el necio no solo se resiste a escuchar la voz de la razón y la verdad, sino que, en su insistencia por seguir obstinadamente su propio camino, puede ejercer una influencia negativa significativa, arrastrando a otros consigo en su caída. Es precisamente por esta razón que el autor de Proverbios nos aconseja enfáticamente: aléjate de la presencia del necio. Esta recomendación no surge de una falta de compasión
o de un corazón insensible, sino de una profunda sabiduría y discernimiento. Un corazón que se ha endurecido hasta tal punto puede llegar a contaminar el espíritu y la perspectiva de quienes lo rodean, transformando la ayuda ofrecida en una carga insostenible y contraproducente. En este punto, es natural que te preguntes, ¿cómo podemos discernir si estamos tratando con una persona que encaja en esta descripción de necio? La respuesta se encuentra fundamentalmente en la observación atenta de sus acciones y de sus patrones de comportamiento. El necio se caracteriza por no escuchar con atención genuina, por ser incapaz de aceptar la más mínima corrección, por una resistencia férrea a realizar cambios positivos en su vida. Tiende a insistir en sus errores, a menudo culpando a los demás por las consecuencias negativas que inevitablemente se derivan de sus propias decisiones. En lugar de aprender valiosas lecciones de sus caídas, parece levantarse únicamente para tropezar y caer exactamente en el mismo lugar una y otra vez. En tales circunstancias, ofrecer ayuda no solo resulta inútil y frustrante, sino que también puede llegar a ser peligroso para nuestro propio bienestar emocional y espiritual. Al intentar rescatar a alguien que no tiene la voluntad de ser rescatado, corremos el riesgo real de ser arrastrados hacia abajo junto con él. Es por esta razón que la Biblia no nos exhorta a intentar convencer al necio de la validez de nuestros argumentos, sino que, con una sabiduría profunda, nos aconseja tomar distancia. A veces, el acto más sabio y protector no es persistir en nuestro intento de ayudar, sino dar un paso atrás y permitir que las consecuencias naturales de sus propias decisiones hablen con una fuerza mucho mayor de lo que nuestras palabras jamás podrían lograr. En el intrincado tapiz de las relaciones humanas, nos topamos con individuos que se acercan a nosotros adornados con un lenguaje melifluo, prodigando promesas de afecto incondicional y lealtad eterna. Sin embargo, tras esa fachada de dulzura y buenas intenciones, pueden esconderse propósitos ulteriores, agendas ocultas diseñadas para su propio beneficio a expensas de nuestro bienestar. Las Sagradas Escrituras, con su sabiduría atemporal, nos ofrecen un claro ejemplo de esta clase de manipulación sutil y dañina a través de la conocida historia de Sansón y Dalila, relatada en el libro de los Jueces, capítulo 16, versículo 15. En este pasaje bíblico, Dalila recurre a una pregunta cargada de una intensa manipulación emocional para intentar doblegar la voluntad de Sansón. ¿Cómo puedes decirme que me amas cuando tu corazón no está conmigo? A través de estas palabras aparentemente inocentes, Dalila no buscaba genuinamente el bienestar de Sansón, ni anhelaba una conexión emocional auténtica. Su verdadero objetivo no era amarlo en el sentido pleno de la palabra, sino más bien destruirlo, privándolo de la fuerza que lo hacía invencible. Inicialmente, Dalila se presentó ante Sansón como una figura confiable, alguien cercana a él, una persona que merecía ser escuchada y en quien podía depositar su confianza. No obstante, cada vez que pronunciaba la frase «te amo», era como si estuviera clavando un puñal invisible pero profundamente doloroso en el corazón del héroe. Su aparente necesidad de afecto y cercanía no era más que una estrategia cuidadosamente urdida para alcanzar su objetivo principal, descubrir el secreto de la fuerza sobrehumana de Sansón y, finalmente, entregarlo sin piedad a sus enemigos. Es así como operan los manipuladores en nuestra vida cotidiana. Utilizan el amor y el afecto como armas poderosas, emplean las palabras como anzuelos engañosos y recurren al dolor emocional como un método efectivo de control sobre sus víctimas. Son expertos en el arte de jugar con las emociones ajenas, induciendo sentimientos de culpa en aquellos que no acceden a sus peticiones o no se pliegan a sus deseos. A menudo, las personas que caen en sus redes terminan creyendo firmemente que deben hacer todo lo que se les exige, sin importar cuán irracional o dañino sea, incluso si eso significa sacrificar su propia paz interior y bienestar integral. El peligro inherente en intentar ayudar a un manipulador radica en que sus demandas nunca parecen tener un límite. Su sed de control
y de obtener lo que desean a través de la manipulación es insaciable. Recordemos que Dalila no se conformó con un solo intento fallido de sonsacar el secreto de Sansón. Con una persistencia tenaz, insistió una y otra vez, utilizando una batería de tácticas emocionales que incluían lágrimas fingidas, reproches hirientes y falsas declaraciones de amor, hasta que finalmente logró doblegar la voluntad de Sansón. Este cedió ante su presión constante, y al hacerlo, no solo perdió la fuente de su fuerza física, sino que también vio truncado su destino y propósito en la vida. La lección que podemos extraer de esta antigua historia bíblica es clara y contundente. No toda expresión de amor que recibimos es genuina y sincera, y no toda necesidad que se nos presenta es auténtica. Existen individuos que utilizan la vulnerabilidad aparente como una herramienta para atarnos a sus propios deseos egoístas, para ejercer un control férreo sobre nuestras acciones y decisiones, y para drenar nuestra energía vital y nuestros recursos. Si no cultivamos la capacidad de discernir con agudeza entre el amor verdadero y la manipulación astutamente disfrazada de afecto, corremos el grave riesgo de perder mucho más que nuestras fuerzas físicas o nuestros bienes materiales. Podemos llegar a comprometer nuestra salud mental, nuestra paz espiritual e incluso nuestra propia identidad. Por esta razón fundamental, el Señor nos llama constantemente a ser prudentes y sabios en nuestras interacciones, a mantener nuestros ojos bien abiertos y a no dejarnos engañar fácilmente por palabras vacías y promesas carentes de fundamento. Aquel que realmente nos ama y se preocupa por nuestro bienestar jamás nos hará sentir culpables por no ceder ante sus deseos egoístas. Y aquel que verdaderamente necesita nuestra ayuda actuará con honestidad y transparencia, sin exigirnos sacrificios desmedidos que pongan en peligro nuestra propia paz espiritual y nuestro equilibrio emocional. En nuestro recorrido por la vida, inevitablemente nos encontraremos con individuos que se presentan ante nosotros bajo una apariencia cuidadosamente construida, proyectando una imagen de rectitud, utilizando un lenguaje amable y persuasivo y simulando una bondad y generosidad que en realidad no reflejan sus verdaderas intenciones. Detrás de esa fachada pulcra y esas palabras edulcoradas pueden ocultarse motivaciones egoístas, agendas secretas y propósitos que distan mucho de coincidir con lo que expresan verbalmente. Las Sagradas Escrituras, como un faro que ilumina nuestro camino, nos ofrecen un ejemplo impactante de este tipo de comportamiento engañoso en la historia de Ananías y Zafira, narrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. La iglesia primitiva, en sus inicios, experimentaba un periodo de profunda unidad y generosidad desinteresada. Los creyentes, movidos por un espíritu de comunidad y solidaridad, vendían sus propiedades y compartían los recursos obtenidos para asegurarse de que nadie dentro de la congregación sufriera necesidades básicas. En este contexto de entrega y apoyo mutuo, Ananías y Zafira buscaron proyectar una imagen de personas igualmente generosas y comprometidas con la obra de Dios, deseando ser vistos como aquellos que estaban dispuestos a darlo todo por la causa del Evangelio. Con este objetivo en mente, vendieron una de sus propiedades y llevaron una parte del dinero recaudado a los apóstoles, presentándola como la totalidad del producto de la venta. Aparentemente, se mostraban como individuos dignos de admiración y reconocimiento por su supuesto acto de sacrificio. Sin embargo, el apóstol Pedro, lleno de la sabiduría y el discernimiento que otorga el Espíritu Santo, logró percibir la verdad oculta detrás de su fachada. Con profunda convicción, les dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Hechos 5, versículo 3. La acción de Ananías y Zafira trascendió la simple omisión de la verdad. Se trató de un intento deliberado de engañar no solo a la comunidad de creyentes, sino lo que es aún más grave, al mismo Espíritu Santo. Su motivación era obtener la honra y el reconocimiento
que se otorgaba a aquellos que contribuían generosamente, pero sin estar realmente dispuestos a realizar el sacrificio completo que su apariencia sugería. Lo más alarmante de su comportamiento no fue la cantidad de dinero que decidieron retener para sí mismos, sino la premeditada mentira que tejieron para encubrir su falta de integridad y su deseo de obtener crédito por una generosidad incompleta. Es precisamente así como actúan los engañadores en diversos ámbitos de la vida. Se acercan a nosotros con sonrisas radiantes, utilizando palabras suaves y persuasivas y desplegando gestos aparentemente amables y altruistas. No obstante, detrás de cada una de sus acciones cuidadosamente calculadas existe un propósito oculto, una motivación egoísta que buscan mantener velada hasta alcanzar sus objetivos. Su estrategia principal consiste en ganarse nuestra confianza, manipular nuestra percepción de la realidad y obtener beneficios personales sin revelar sus verdaderas intenciones, a menudo a expensas de nuestra buena fe y nuestros recursos. El problema fundamental de brindar ayuda a este tipo de personas radica en que, al hacerlo, inadvertidamente nos convertimos en cómplices de sus engaños. Les otorgamos credibilidad ante los demás. Les abrimos la puerta para que continúen desplegando sus estrategias de manipulación y les proporcionamos recursos que inevitablemente utilizarán para seguir extendiendo su red de mentiras y decepciones. Tarde o temprano, la verdad oculta detrás de su fachada terminará saliendo a la luz, y aquellos que los apoyaron basándose en su apariencia engañosa también quedarán expuestos al juicio y a la desconfianza de quienes fueron víctimas de su manipulación. La valiosa lección que nos lega la historia bíblica de Ananías y Zafira es clara y aleccionadora. No todas las personas que aparentan ser generosas lo son realmente en su corazón. No todos los que hablan con elocuencia sobre Dios y la fe tienen un corazón puro y lleno de buenas intenciones. Y, crucialmente, no todos los que se acercan a nosotros pidiendo ayuda lo hacen impulsados por una necesidad sincera y genuina. Por esta razón, se vuelve de vital importancia pedir constantemente discernimiento al Espíritu Santo, para que nos guíe y nos permita ver más allá de las apariencias superficiales. Recordemos que aquel que se dedica a engañar a otros, tarde o temprano, termina siendo víctima del engaño de su propio corazón. Y aquel que basa su vida en las apariencias y la falsedad, inevitablemente, acabará perdiéndolo todo cuando la verdad salga a la luz. A lo largo de la travesía de nuestras vidas, nos cruzaremos con individuos que se acercan a nosotros impulsados, no por la calidad de nuestra persona, por nuestros valores o por una genuina conexión humana, sino más bien por las posesiones materiales o las ventajas tangibles que podríamos ofrecerles. Estas personas no buscan establecer lazos de amistad sincera y duradera, no anhelan un crecimiento espiritual compartido, ni están interesadas en construir una relación basada en el respeto y la reciprocidad. Su único objetivo parece ser la obtención de beneficios momentáneos, recompensas inmediatas y todo aquello que puedan conseguir sin la necesidad de asumir ningún compromiso real o profundo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, encontramos un relato que ilustra de manera elocuente una experiencia similar vivida por el propio Jesús. En una ocasión memorable, Jesús había realizado un milagro extraordinario al alimentar a una multitud de miles de personas, utilizando tan solo 5 panes y 2 peces. Este prodigio dejó a todos los presentes asombrados y completamente saciados. Sin embargo, al día siguiente, cuando las multitudes volvieron a buscar a Jesús, con su capacidad única para discernir las verdaderas intenciones del corazón humano, comprendió la motivación real detrás de su búsqueda. Con claridad y precisión les dijo: «Ciertamente les aseguro que me buscan, no porque hayan visto señales milagrosas, sino porque comieron pan hasta saciarse». Juan 6, versículo 26. La motivación principal de esta multitud no radicaba en un genuino interés por el mensaje transformador que Jesús compartía, por la verdad reveladora que ofrecía, ni por el llamado apremiante al arrepentimiento y a una vida renovada. Su enfoque estaba puesto, primordialmente,
en la satisfacción de sus necesidades físicas inmediatas. Solo querían más pan para calmar su hambre, más milagros espectaculares para satisfacer su asombro, más provisión material para asegurar su bienestar temporal. Para ellos, en ese momento, Jesús no era reconocido como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, sino simplemente como una fuente conveniente de beneficios transitorios y terrenales. Así es como actúan las personas interesadas en nuestras vidas. Se presentan con la máscara de amigos leales e incondicionales, como familiares cercanos y afectuosos, o como compañeros de camino siempre dispuestos a colaborar. No obstante, en su interior, su lealtad y su afecto están condicionados a la continuidad del flujo de beneficios que puedan obtener de nosotros. Nos buscarán activamente mientras tengamos algo que ofrecerles, mientras podamos satisfacer sus necesidades o deseos particulares. Pero, de manera inevitable, desaparecerán tan pronto como las circunstancias cambien y dejemos de ser una fuente de provecho para ellos. El peligro de intentar ayudar a este tipo de personas reside en que, al hacerlo, corremos el riesgo de fomentar y alimentar una actitud de dependencia malsana y un profundo egoísmo en su carácter. Los individuos interesados no tienen un deseo real de cambiar sus patrones de comportamiento, no buscan crecer personalmente ni espiritualmente, ni están dispuestos a comprometerse de manera genuina en una relación de reciprocidad. Su único anhelo es recibir, tomar y exigir constantemente, sin ofrecer nada significativo a cambio. Y cuando sus expectativas no se cumplen, cuando no obtienen de nosotros lo que desean en el momento y de la manera esperada, sus palabras amables y halagadoras se transforman rápidamente en quejas amargas, reproches injustificados e incluso acusaciones hirientes. Jesús, en su sabiduría infinita, no cedió ante las demandas egoístas de aquellos que lo seguían únicamente por la promesa de una comida gratuita. En lugar de continuar dándoles más pan físico, les ofreció lo que realmente necesitaban para su bienestar eterno, la verdad trascendental que tenía el poder de salvar sus almas. Con profunda convicción, les declaró: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás». Juan 6, versículo 31. Esta enseñanza fundamental tiene una relevancia crucial para nuestras propias vidas. Hay momentos en los que la forma más efectiva y amorosa de ayudar a alguien no consiste en seguir dándole indefinidamente lo que pide superficialmente, sino en ofrecerle lo que realmente necesita para su crecimiento integral. La verdad reveladora, un consejo sabio y oportuno, o incluso una corrección amorosa que lo impulse hacia una vida más plena. Porque aquel que solo busca la satisfacción de sus necesidades temporales a través de otros, nunca encontrará una satisfacción verdadera y duradera. Y aquel que solo está dispuesto a recibir sin la intención de dar, sin aprender el valor del esfuerzo propio y la gratitud genuina, nunca comprenderá el verdadero significado del amor desinteresado y la conexión humana profunda. Aprender a discernir con claridad entre aquellos que buscan ayuda con un corazón sincero y humildemente necesitado y aquellos que solo están interesados en obtener beneficios momentáneos no es un acto de falta de compasión o de mezquindad, sino un ejercicio de sabiduría y prudencia. Porque cuando los recursos materiales o los beneficios tangibles se agotan, las personas interesadas inevitablemente se alejan, buscando nuevas fuentes de provecho. Sin embargo, aquellos que realmente buscan la verdad, el crecimiento personal y una conexión auténtica con los demás permanecerán a nuestro lado, incluso en los momentos de dificultad y escasez. En el transitar de nuestra existencia terrenal y en el camino de la fe que profesamos, es una respuesta natural de nuestro corazón sentir una profunda compasión por aquellos que se encuentran atravesando momentos de dificultad y necesidad. Sin embargo, es crucial establecer una distinción clara y significativa entre aquellos que están sufriendo genuinamente debido a circunstancias adversas fuera de su control, y aquellos que, por el contrario, eligen deliberadamente vivir en la comodidad de la inactividad y la pereza.
Las Sagradas Escrituras nos ofrecen una perspectiva clara y directa sobre este asunto. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo dirige una firme advertencia a los creyentes, estableciendo un principio fundamental: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esta declaración, lejos de ser una manifestación de falta de compasión o de un corazón insensible, constituye un principio divino esencial que subraya la responsabilidad inherente de cada individuo de asumir el control de su propia vida, de las decisiones que toma y de la construcción de su futuro. Sin embargo, la persona perezosa opta por no asumir esta responsabilidad. Prefiere, en cambio, extender la mano y esperar que otros realicen el trabajo necesario para su sustento y bienestar. Se inclina por vivir a expensas del esfuerzo ajeno, mientras su propia vida permanece en un estado de estancamiento y falta de productividad. Reflexionemos sobre aquellos individuos que parecen tener siempre una excusa elaborada para justificar su falta de progreso y acción. Constantemente están esperando la llegada del momento perfecto, la aparición de la oportunidad ideal, o la intervención de una ayuda externa que los rescate del pozo de inactividad en el que ellos mismos se han sumido. Pero mientras tanto, los días se suceden, las oportunidades valiosas se escapan de sus manos, y su vida continúa sin producir fruto alguno, sin generar valor ni para sí mismos ni para los demás. Brindar ayuda constante a una persona que adopta esta actitud no solo resulta inútil a largo plazo, sino que también puede convertirse en un acto que termina perjudicándonos a nosotros mismos. Porque cuanto más prodigamos recursos y asistencia a quien no está dispuesto a esforzarse ni a trabajar por su propio sustento, más reforzamos su conducta irresponsable y su dependencia de otros. Cada vez que intervenimos para solucionar un problema que ellos mismos podrían haber resuelto con esfuerzo, les estamos transmitiendo el mensaje implícito de que no necesitan esforzarse, que no es necesario realizar cambios en sus hábitos y que siempre habrá alguien dispuesto a acudir en su rescate, perpetuando así su ciclo de inactividad. La conmovedora parábola del hijo pródigo, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, nos ofrece una lección poderosa y relevante sobre este tema. El joven protagonista abandonó el hogar paterno impulsado por un deseo de placer inmediato, de comodidad sin esfuerzo y de una vida fácil y despreocupada. Malgastó toda su herencia en una existencia ociosa, sin trabajar ni pensar en las consecuencias futuras de sus actos. Y no fue hasta que se encontró en la más absoluta indigencia, experimentando el frío abrazo del hambre y la soledad, que finalmente volvió en sí y reconoció la insensatez de sus decisiones. En este relato, el padre amoroso no salió corriendo en busca de su hijo pródigo, no envió mensajeros para sostenerlo en medio de su irresponsabilidad y sus malas decisiones. Permitió que las consecuencias naturales de sus actos realizaran la tarea de reflexión y cambio que sus palabras previas no habían logrado. Porque, en ocasiones, la única manera en que una persona perezosa puede llegar a comprender la importancia del esfuerzo y la responsabilidad es experimentando las duras realidades de sus propias decisiones. Entonces, ¿cómo podemos discernir cuándo es apropiado extender nuestra mano y ofrecer ayuda, y cuándo es necesario permitir que alguien enfrente las consecuencias directas de su pereza? La clave reside en el discernimiento espiritual y la observación atenta. Si la persona en cuestión ha demostrado una disposición genuina a cambiar su actitud, a trabajar con diligencia y a esforzarse por mejorar su situación, entonces es perfectamente válido extenderle una mano amiga y ofrecerle un impulso inicial. Pero si sus palabras son solo un torrente de excusas vacías y sus acciones no demuestran una intención real de salir adelante y tomar responsabilidad, quizás la forma más significativa de ayuda que podamos brindarle sea permitirle sentir el peso de sus propias decisiones. Porque, en última instancia, la verdadera compasión no consiste en mantener a alguien perpetuamente en su zona de confort y dependencia, sino en enseñarle a levantarse por sí mismo, a trabajar con dedicación,
a luchar por construir su propia vida y a tomar las riendas de su propio destino. Solo a través de esta experiencia podrá comprender que la provisión abundante de Dios no está destinada a aquellos que permanecen de brazos cruzados, esperando que otros actúen en su lugar, sino a aquellos que se levantan con determinación y deciden construir su futuro con esfuerzo, perseverancia y una dedicación inquebrantable. A lo largo de nuestro peregrinaje terrenal, nos encontraremos inevitablemente con individuos que parecen poseer un talento innato para generar controversia y suscitar problemas, donde en principio reinaba la armonía. Su mera presencia tiene la capacidad de transformar cualquier situación pacífica en un auténtico campo de batalla verbal, y sus palabras a menudo actúan como chispas que encienden la llama de la discordia y el resentimiento. En lugar de buscar la reconciliación y la concordia, estos individuos parecen complacerse en sembrar la semilla del caos y la división entre las personas. En el libro de Números, capítulo 16, las Escrituras nos presentan un ejemplo bíblico elocuente de este tipo de personalidad conflictiva en la figura de Coré. A pesar de pertenecer al pueblo escogido de Dios, Coré tomó la decisión de rebelarse abiertamente contra la autoridad divinamente establecida de Moisés y Aarón. Su motivación principal no era la búsqueda de la justicia ni el bienestar general del pueblo. Más bien, su objetivo primordial era sembrar la discordia, cuestionar la legitimidad del liderazgo designado por Dios y provocar un levantamiento masivo contra ellos. Coré se acercó sigilosamente a otros líderes influyentes dentro de la comunidad y comenzó a susurrarles al oído, sembrando dudas y cuestionando la autoridad de Moisés y Aarón. Les preguntaba retóricamente por qué ellos dos debían ser los únicos con el derecho de hablar en nombre de Dios, insinuando que todos los miembros del pueblo eran igualmente santos y merecedores de la misma autoridad. Sus palabras, en apariencia, podían sonar razonables e incluso nobles, pero en su núcleo estaban envenenadas por el orgullo desmedido, la envidia corrosiva y una ambición desmedida de poder. Cuando Moisés tuvo conocimiento de estas acusaciones y de la conspiración en ciernes, no reaccionó impulsivamente con ira o sed de venganza. En lugar de eso, demostrando una profunda humildad y una dependencia total de Dios, cayó rostro en tierra y se entregó a la oración. Él comprendía que su verdadera batalla no era contra un hombre cuyo corazón estaba consumido por la rebeldía, sino que debía dejar que Dios mismo interviniera como el justo juez de todas las cosas. Y la respuesta divina no se hizo esperar. La tierra misma se abrió de manera sobrenatural y tragó a Coré y a todos aquellos que lo siguieron en su insensata rebelión contra la autoridad establecida por Dios. La lección que podemos extraer de este relato bíblico es clara y contundente. Aquellos que constantemente buscan dividir, que siembran discordia y que provocan conflictos de manera habitual, no tienen como objetivo la paz y la armonía. Su verdadera intención suele ser el control y la manipulación. No buscan la restauración y la reconciliación, sino más bien la confrontación y en algunos casos, incluso la destrucción de las relaciones y la unidad. Brindar ayuda o involucrarse profundamente con una persona inherentemente conflictiva no solo representa un esfuerzo inútil que probablemente no producirá resultados positivos, sino que también puede constituir un riesgo significativo para nuestro propio bienestar espiritual y emocional. Porque aquel que se acerca demasiado a quien vive sembrando discordia corre el peligro de quedar atrapado en sus intrigas, de ser arrastrado a sus luchas interminables y de verse involucrado en conflictos que, en realidad, no le pertenecen ni le conciernen directamente. El propio Jesús, en el Sermón del Monte, declaró en Mateo 5, versículo 9: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sin embargo, ser un pacificador genuino no implica ceder ante las demandas irracionales de las personas conflictivas, ni darles la razón cuando claramente no la tienen,
ni permitirles que continúen sembrando caos y división impunemente. Ser un pacificador verdadero requiere sabiduría y discernimiento para establecer límites claros, para guardar silencio cuando las palabras solo alimentarán la contienda, y para apartarse prudentemente cuando las interacciones se vuelven tóxicas y las palabras pierden su capacidad de construir puentes de entendimiento. Si alguien persiste en crear división, en sembrar contienda y en provocar enfrentamientos innecesarios, quizás la ayuda más significativa que podamos ofrecerle, aunque parezca paradójico, sea permitirle enfrentar las consecuencias naturales de sus propias acciones. Porque, en ocasiones, solo el eco del vacío y la soledad que dejan sus conflictos puede llegar a enseñarles lo que nuestras palabras y esfuerzos bien intencionados no lograron transmitir. Y si alguna vez sientes la tentación de involucrarte en una discusión ajena o en un conflicto que no te corresponde, recuerda el ejemplo de Moisés. Ante la rebeldía de Coré, cayó rostro en tierra y lloró. Porque a veces la batalla más importante que podemos librar no se realiza con nuestras propias manos, sino con nuestras rodillas en el suelo, entregando la situación a la intervención divina y permitiendo que Dios tome el control. Finalmente, el séptimo tipo de persona que, según la perspectiva bíblica, podría no merecer nuestra ayuda incondicional es el idólatra. En nuestro camino a veces nos encontramos con individuos que aparentan ser espirituales, que hablan con frecuencia de Dios y mencionan sus bendiciones, pero en lo profundo de sus corazones, sus prioridades y afectos están lejos del verdadero propósito divino. Estas personas han colocado lo material en el centro de sus vidas, desplazando a Dios y sustituyéndolo con ídolos disfrazados de dinero, poder terrenal o incluso relaciones interpersonales. En el libro de Éxodo, capítulo 32, presenciamos un ejemplo conmovedor de cómo el propio pueblo de Israel cayó en la trampa de la idolatría. Mientras Moisés se encontraba en la cima del monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley directamente de Dios, el pueblo, impaciente y ansioso ante su prolongada ausencia, convenció a Aarón que les fabricara un Dios visible, algo tangible, que pudieran ver y tocar, algo que les brindara una falsa sensación de seguridad y control. Aarón, cediendo a la presión popular, recogió sus joyas de oro, fundió un becerro y proclamó con osadía: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo 32, versículo 4. La escena resulta impactante y profundamente triste. Un pueblo que había sido liberado milagrosamente de la esclavitud en Egipto por la mano poderosa de Dios, que había presenciado la asombrosa apertura del Mar Rojo, que había sido sustentado con el maná celestial, ahora se postraba en adoración ante un ídolo inerte, una creación sin vida hecha por sus propias manos. Un ídolo que carecía de la capacidad de escuchar sus plegarias, de ver sus necesidades o de salvarlos de cualquier peligro real. Así es como actúan los idólatras en nuestros tiempos. Cambian al Dios vivo y verdadero por objetos materiales sin valor eterno, por relaciones tóxicas que los alejan de la verdad, o por placeres efímeros que solo ofrecen una satisfacción momentánea y superficial. Y lo que resulta aún más peligroso es su tendencia a intentar arrastrar a otros hacia su misma ceguera espiritual. Claman que sus ídolos les han proporcionado todo lo que poseen, que sus riquezas son fruto exclusivo de su propio esfuerzo y mérito, ignorando la verdad fundamental de que toda bendición genuina y duradera proviene de Dios. Brindar ayuda a alguien que ha erigido lo material como su Dios supremo se convierte en una tarea delicada y compleja, ya que quien vive centrado en sus ídolos rara vez valora o comprende la importancia de lo espiritual y lo eterno. Si decides extender tu mano para ayudar a una persona, debes actuar con extrema precaución, ya que existe una alta probabilidad de que intente utilizar tu compasión y generosidad como una herramienta para obtener aún más de aquello que realmente no necesita y que solo alimenta su idolatría. Moisés, al descender del monte Sinaí y presenciar la terrible escena del pueblo postrado ante el becerro de oro,
tomó una decisión radical y confrontativa. Destruyó el ídolo sin dudarlo. Lo redujo a polvo y obligó a los israelitas a beberlo como un acto simbólico de confrontación con su pecado. Porque en ocasiones la única manera efectiva de ayudar a alguien que ha caído en la oscura prisión de la idolatría es mostrarle de manera contundente la falta de poder real de sus ídolos, exponer la fragilidad de su falsa seguridad y señalarles que la única fuente verdadera de provisión, paz y satisfacción duradera es el Dios vivo y eterno. La idolatría, es importante comprender, no siempre se manifiesta de manera tan evidente como la veneración de estatuas talladas o la posesión de amuletos. En muchas ocasiones puede adoptar formas mucho más sutiles y estar insidiosamente arraigada en aspectos aparentemente nobles de nuestra vida, como una dedicación desmedida al trabajo, una confianza excesiva en la seguridad que brinda una abultada cuenta bancaria, una dependencia malsana de una relación interpersonal o una búsqueda incesante de reconocimiento y estatus social. Aquel que ha caído en este engaño puede incluso llegar a demandar nuestra ayuda, pero no con la sincera intención de escapar de la trampa que lo aprisiona, sino paradójicamente, para seguir alimentando y fortaleciendo ese mismo ídolo que lo domina. Por lo tanto, si decides extender tu mano para ayudar a una persona que se encuentra en esta situación, es crucial que lo hagas con sabiduría y discernimiento. No le ofrezcas más oro para que siga construyendo su becerro de oro moderno. No alimentes aún más los ídolos que ha levantado en su corazón. En lugar de eso, ofrécele la verdad, aunque ésta pueda resultar incómoda o requiera una confrontación amorosa, porque a veces la ayuda más valiosa que podemos brindar a alguien consiste precisamente en desmantelar aquello que ha usurpado el lugar que legítimamente le corresponde a Dios en lo más profundo de su ser. Hay un aspecto adicional que no mencionamos al principio de nuestro estudio, pero que ahora se revela como esencial abordar. Existe un tipo particular de persona que, si bien no la incluimos inicialmente en nuestra lista, merece una cuidadosa consideración. Aquellos que de manera repetida y persistente rechazan la corrección divina, endurecen deliberadamente su corazón ante la voz de Dios y se aferran obstinadamente a sus propios caminos, incluso después de haber recibido múltiples oportunidades para cambiar su rumbo. En el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 12, encontramos uno de los ejemplos más contundentes y aleccionadores de este tipo de comportamiento en la figura del faraón de Egipto. A lo largo de las 10 plagas devastadoras que azotaron su nación, Dios no cesó de enviar advertencias claras y señales poderosas que demostraban inequívocamente su autoridad soberana y su firme deseo de liberar a su pueblo de la opresión. Sin embargo, en cada ocasión en que Moisés y Aarón se presentaban ante Faraón con un mensaje directo del Señor, su corazón se volvía aún más inflexible y resistente a la verdad. Dios, en su infinita paciencia y misericordia, le estaba brindando a Faraón numerosas oportunidades para arrepentirse de su obstinación, para humillarse ante su poderío y para reconocer su divinidad. Pero en lugar de inclinarse humildemente ante la verdad que se manifestaba ante sus ojos, Faraón optaba por cerrar sus oídos a la razón y endurecer aún más su corazón. No solo desobedecía los mandatos divinos, sino que se resistía activamente a la voz de Dios, conduciendo a su propia nación al borde del desastre y sufriendo terribles consecuencias. Así es como actúan aquellos que rechazan sistemáticamente la corrección que proviene de lo alto. Cada vez que alguien intenta extenderles una mano amiga, cada vez que se les ofrece un consejo sabio, una advertencia amorosa, o un llamado urgente al arrepentimiento y al cambio de vida, ellos reaccionan endureciendo aún más su corazón, insisten tercamente en seguir sus propios caminos, aferrándose con determinación a sus decisiones equivocadas, culpando a los demás por los problemas que ellos mismos han generado y cerrando herméticamente la puerta a cualquier posibilidad de transformación genuina. El peligro de intentar ayudar a estas personas radica en que no solo ignoran el consejo bien intencionado que se les ofrece,
sino que, en algunos casos, pueden incluso volverse en contra de aquellos que sinceramente intentan rescatarlos de su propia obstinación. Tal como Faraón persiguió al pueblo de Israel incluso después de haber perdido todo a causa de su terquedad, aquellos que han endurecido su corazón contra la voz de Dios pueden llegar a convertirse en enemigos de quienes buscan guiarlos hacia la verdad y la luz. Pero la lección más impactante y reveladora de esta historia es que, llegado un punto crítico, Dios mismo permitió que el corazón de Faraón se endureciera aún más. Esto no sucedió porque Dios deseara inherentemente su destrucción, sino porque Faraón había elegido libre y repetidamente rechazarlo a lo largo de numerosas oportunidades. El Señor permitió que su corazón se volviera tan duro y resistente como Él mismo había decidido que fuera. Y esta es una verdad trascendental que debemos aprender y aplicar a nuestras propias vidas y a nuestras interacciones con los demás. Llega un momento en el que la ayuda, por más bien intencionada que sea, deja de ser efectiva, porque el corazón de la persona incrédula ha tomado la decisión consciente de cerrarse por completo a la verdad y a cualquier forma de guía o corrección. En esos casos particulares, la única opción sabia y prudente es retroceder con humildad, elevar nuestras oraciones a Dios y permitir que Él trate directamente con esa persona según su infinita sabiduría y justicia. Insistir en ayudar a alguien que ha decidido ignorar persistentemente la voz de Dios y ha endurecido su corazón ante cualquier intento de guía espiritual es un acto que puede desgastar profundamente nuestro propio espíritu, drenar nuestra energía vital y desviarnos de nuestro propósito divino, porque existen corazones que se han vuelto tan resistentes y endurecidos que solo la intervención y el juicio divino podrán quebrantar esa coraza de obstinación. Y nuestro papel, en esos momentos, no es el de persistir en vano, sino el de mantenernos firmes en la fe, discernir los tiempos con sabiduría y confiar plenamente en que tarde o temprano Dios obrará de la manera que solo Él sabe y puede hacerlo. A lo largo de este estudio, hemos reflexionado sobre diferentes tipos de personas que buscan aprovecharse de nuestra compasión y generosidad. Pero, ¿qué sucede cuando esas mismas personas utilizan las emociones como una herramienta poderosa para manipularnos y lograr sus propios fines egoístas? Jesús mismo nos advirtió claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esta declaración, lejos de ser una contradicción, constituye una instrucción poderosa y esencial sobre cómo debemos desenvolvernos en un mundo donde la manipulación a menudo se disfraza astutamente de necesidad genuina. Cuando alguien se acerca a nosotros pidiendo ayuda, la reacción inicial de un corazón compasivo suele ser un sí automático e inmediato. Sin embargo, es crucial recordar que no toda respuesta afirmativa constituye realmente un acto de bondad sabia y bien dirigida. Existen individuos que conocen nuestras debilidades emocionales, que saben perfectamente cómo apelar a nuestros sentimientos más profundos y que utilizan el dolor, las lágrimas y las palabras conmovedoras para intentar arrastrarnos hacia sus propios planes y propósitos, que no necesariamente coinciden con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si no permanecemos vigilantes y discernimos con cuidado, corremos el riesgo de terminar siendo controlados por sus deseos y manipulaciones emocionales, en lugar de seguir la guía del Espíritu Santo y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús era plenamente consciente de que sus discípulos serían enviados al mundo como ovejas en medio de lobos. Sin embargo, no les instruyó a ser ingenuos o a decir sí a toda petición sin discernimiento, ni a entregarse pasivamente ante cada demanda que se les presentara. Por el contrario, les encomendó ser astutos, porque la astucia, cuando se utiliza con sabiduría y rectitud, no es sinónimo de malicia o engaño, sino una manifestación de discernimiento y prudencia. Es la capacidad de ver más allá de las palabras superficiales y las apariencias engañosas.
de identificar cuando alguien realmente necesita nuestra ayuda desinteresada y cuando, en cambio, está utilizando su necesidad aparente como un arma para manipularnos y lograr sus propios objetivos. Pensemos por un momento en cómo actúa una serpiente en su entorno natural. No se lanza impulsivamente ante cualquier oportunidad que se le presenta. Observa con atención, analiza cuidadosamente la situación y espera el momento oportuno para actuar. De manera similar, nuestro discernimiento debe ser agudo y perspicaz antes de ofrecer ayuda. Debemos tomarnos el tiempo necesario para observar los patrones de comportamiento de la persona que nos solicita ayuda. Se trata de alguien que realmente busca un cambio genuino y duradero en su vida, o simplemente está buscando una solución temporal y superficial a sus problemas. Es alguien que ha recibido ayuda en el pasado y nunca ha mostrado señales de gratitud sincera o de una transformación real en su actitud y sus acciones. Pero Jesús no solo nos mandó a ser astutos, también nos exhortó a ser sencillos como palomas. Esta cualidad esencial nos protege de caer en la amargura, el resentimiento y una desconfianza permanente hacia todos los que nos rodean. Porque cuando alguien nos manipula emocionalmente, es fácil sucumbir a la tentación de cerrar nuestro corazón a cualquier persona que necesite ayuda en el futuro, incluso a aquellos que realmente la merecen y la buscan con sinceridad. La sencillez, en este contexto, nos recuerda que a pesar de las decepciones y las experiencias negativas, nuestra esencia debe seguir siendo compasiva y generosa, pero siempre combinada con un discernimiento afilado y una sabiduría práctica. Imagina a alguien que se acerca a ti con un relato desgarrador, asegurando encontrarse en una situación desesperada. Llora desconsoladamente, se lamenta de su mala fortuna y te dice que eres la única persona en el mundo que puede ayudarlo. Sin embargo, cuando le ofreces un consejo práctico y realista o una solución viable que no implica necesariamente la entrega de dinero en efectivo, se muestra indiferente, desinteresado o incluso molesto con tu sugerencia. Este tipo de reacción puede ser una señal de alerta que indica que las emociones están siendo utilizadas como una herramienta de manipulación y que la necesidad expresada quizás no sea tan genuina como se presenta inicialmente. Esta falta de interés en la corrección o el consejo, esta molestia ante soluciones que no implican una gratificación material inmediata, constituye una señal inequívoca de manipulación emocional, porque aquel que genuinamente anhela recibir ayuda está dispuesto a escuchar atentamente, a aceptar la guía que se le ofrece e incluso a reconocer la necesidad de realizar cambios profundos en su vida. El propio Jesús nos dejó un ejemplo claro de cómo manejar estas situaciones. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, después de haber alimentado milagrosamente a una multitud de personas, muchos volvieron a buscarlo al día siguiente. Sin embargo, la motivación de la mayoría no era un deseo sincero de escuchar sus enseñanzas o de comprender la profundidad de su mensaje, sino simplemente la esperanza de recibir más pan para satisfacer sus necesidades físicas. Ante esta actitud superficial, Jesús no cedió a sus expectativas egoístas y no les proporcionó más alimento material. En cambio, les ofreció lo que realmente necesitaban para su bienestar eterno, la verdad transformadora de su palabra. Ante esta confrontación con la realidad, muchos de sus seguidores lo abandonaron. Nosotros, como seguidores de Jesús, debemos estar dispuestos a hacer lo mismo. Brindar ayuda no siempre implica ceder automáticamente a las demandas emocionales de alguien o satisfacer sus deseos inmediatos. En ocasiones, la forma más amorosa y efectiva de ayudar a alguien es tener la firmeza de decir no a sus peticiones manipuladoras y señalarles el camino correcto, incluso cuando esto pueda generar rechazo o incomodidad en el corto plazo. Porque aquel que realmente desea ser ayudado en un nivel profundo aceptará la verdad, aunque ésta pueda ser difícil de escuchar, y no buscará únicamente el beneficio momentáneo o la solución fácil.
Mantener el equilibrio entre ser astutos como serpientes y sencillos como palomas, tal como nos instruyó Jesús, puede ser un desafío constante en nuestras vidas. Sin embargo, es el único camino seguro para proteger nuestro corazón del abuso, la manipulación y la carga innecesaria de sentimientos de culpa. Porque el amor verdadero no es ciego ni ingenuo, es perspicaz, sabio y capaz de discernir las intenciones ocultas. Y la verdadera ayuda no consiste en dar a otros simplemente lo que piden, sino en ofrecerles aquello que realmente necesitan para su crecimiento y bienestar integral, aunque a veces esto implique negarles lo que creen desear en un momento dado. En nuestro caminar de fe, inevitablemente nos encontraremos con personas que al percibir nuestra disposición a ayudar y nuestra naturaleza compasiva, intentarán aprovecharse de nuestra buena voluntad para obtener beneficios personales. Jesús, conociendo profundamente la naturaleza humana y las artimañas del corazón, nos dejó una advertencia contundente y esclarecedora en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Estas palabras, aunque puedan sonar duras a primera vista, encierran una lección profunda y esencial sobre cómo proteger nuestro corazón y nuestros recursos espirituales, sin caer en la frialdad o la pérdida de la compasión genuina. Cuando Jesús se refirió a lo santo y a vuestras perlas, no se limitaba a objetos materiales de valor, más bien, aludía a lo más preciado que poseemos como creyentes, nuestra fe inquebrantable, nuestra paz interior que sobrepasa todo entendimiento y nuestra conexión íntima con Dios. Y cuando mencionó a los perros y a los cerdos, no lo hizo con la intención de menospreciar o juzgar a las personas, sino para describir ciertos comportamientos y actitudes del corazón. Un perro callejero por su naturaleza carece de aprecio y comprensión por lo sagrado. De manera similar, un cerdo no tiene la capacidad de reconocer ni de valorar la belleza y el valor intrínseco de una perla preciosa. De la misma forma, existen individuos que no valoran las cosas espirituales, que no tienen un deseo genuino de buscar la verdad divina, sino que buscan utilizar nuestra fe y nuestra generosidad como simples herramientas para obtener lo que desean para satisfacer sus propios intereses egoístas y terrenales. Pero ¿cómo podemos identificar a estas personas? A menudo se presentan ante nosotros con un lenguaje aparentemente piadoso, simulando una devoción superficial y mostrándose necesitados de consejo o apoyo espiritual. Sin embargo, en lugar de buscar realmente a Dios y su guía, su principal motivación es satisfacer sus propias ambiciones y deseos personales. Hablan con frecuencia de oración, de milagros espectaculares y de abundantes bendiciones, pero sus corazones están lejos de la sinceridad y la humildad genuinas. Pensemos, por ejemplo, en aquellos que al darse cuenta de que somos personas de fe, nos piden insistentemente que oremos por ellos, que los apoyemos económicamente de manera continua, o que les brindemos nuestra ayuda incondicional en todas sus empresas. Sin embargo, cuando no cedemos a todas sus demandas o no cumplimos sus expectativas en el momento y de la manera que ellos desean, sus palabras dulces y halagadoras se transforman rápidamente en reproches amargos, críticas hirientes o incluso en sutiles tácticas de manipulación emocional. ¿Dónde quedó entonces el amor fraternal que proclamaban? ¿Dónde se esfumó la fe que decían profesar con tanta convicción? Esto no significa, en absoluto, que debamos cerrar nuestro corazón por completo a las necesidades de los demás. Jesús nunca nos enseñó a ser fríos, desconfiados o indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Más bien, nos instruyó a ser sabios y discernir cuando nuestra ayuda está siendo genuinamente utilizada como un instrumento de Dios para restaurar una vida y cuando, por el contrario, está siendo explotada como una herramienta para el beneficio propio de otros, sin un verdadero compromiso con el crecimiento espiritual o la transformación personal. Entonces,
¿Cómo podemos protegernos de este tipo de situaciones sin endurecer nuestro corazón y perder nuestra capacidad de amar y ayudar? En primer lugar, debemos aprender la importante habilidad de decir no con firmeza y convicción, sin permitir que los sentimientos de culpa nos paralicen. Un no oportuno puede ser el límite necesario para evitar un abuso futuro de nuestra generosidad. Si alguien realmente tiene un corazón sincero y busca a Dios genuinamente, aceptará nuestra negativa con comprensión, reconocerá nuestros límites y no intentará manipularnos. Pero aquel que solo busca su propio provecho reaccionará con ira, resentimiento o incluso con desprecio ante nuestra negativa. En segundo lugar, debemos recordar constantemente que nuestra paz interior es un tesoro sagrado de valor incalculable. No podemos permitir que nadie nos robe esta tranquilidad utilizando la fe como una excusa o como una herramienta de manipulación. Cuando alguien intenta hacernos sentir culpables por no ceder ante sus demandas egoístas, está manipulando lo sagrado, está tomando nuestra compasión genuina y utilizándola en nuestra contra para lograr sus propios fines. Y en tercer lugar, debemos cultivar una profunda dependencia del Espíritu Santo y aprender a confiar más en su discernimiento divino que en las palabras persuasivas de aquellos que se acercan a nosotros con necesidades aparentes. Porque como el propio Jesús nos advirtió, algunos vienen a nosotros vestidos de ovejas, con una apariencia inofensiva y piadosa, pero por dentro son lobos rapaces, con intenciones ocultas y un corazón egoísta. Mateo 7, versículo 15. Aquel que realmente busca a Dios con sinceridad no necesitará recurrir a disfraces, mentiras o manipulaciones para obtener ayuda. Jesús nunca dejó de amar y demostrar misericordia, pero tampoco dejó de ejercer un discernimiento agudo en todas sus interacciones. No entregó lo santo a aquellos que demostraban no valorarlo, ni permitió que sus perlas de sabiduría fueran pisoteadas por aquellos que no estaban dispuestos a recibirlas con gratitud y respeto. Y nosotros debemos esforzarnos por hacer lo mismo, porque la compasión desprovista de discernimiento puede convertirse fácilmente en un puente directo hacia el abuso y la explotación. Y aquel que realmente valora lo sagrado jamás intentará tomarlo por la fuerza, ni lo exigirá con arrogancia, ni lo manipulará sutilmente para su propio beneficio personal. En nuestro camino de fe, habrá momentos en los que nuestro intenso deseo de ayudar a los demás puede convertirse en una trampa peligrosa si no ejercemos un juicio sabio. Insistimos, aconsejamos, advertimos con fervor, pero la persona en cuestión permanece aferrada obstinadamente a sus propios caminos, endureciendo su corazón ante cualquier forma de corrección o guía. El libro de Proverbios, en su capítulo 29, versículo 1, nos advierte claramente sobre esta realidad. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Esta advertencia no va dirigida únicamente a aquel que endurece su corazón y se niega a escuchar, sino también a aquellos de nosotros que insistimos en tratar de corregirlo una y otra vez. Porque cuando alguien toma la lesión firme de no escuchar, cuando elige rechazar la voz de Dios y cierra su mente y su corazón a todo consejo sabio, nuestra ayuda, por más bien intencionada que sea, deja de ser efectiva. No solo será ignorada, sino que en algunos casos incluso podría volverse en nuestra contra, generando frustración, resentimiento y un desgaste innecesario de nuestras energías espirituales y emocionales. Consideremos la situación de alguien que ha recibido innumerables advertencias y consejos a lo largo de su vida. Sus amigos más cercanos han intentado guiarlo. Su familia le ha expresado sus preocupaciones, sus líderes espirituales lo han llamado repetidamente al arrepentimiento y a la reflexión sobre sus acciones. Sin embargo, esta persona se muestra completamente reacia a escuchar cualquier forma de consejo o corrección. Por el contrario, reacciona con irritabilidad, se enfurece ante cualquier sugerencia y se siente atacado personalmente por aquellos que intentan ayudarlo. Cada palabra de sabiduría o advertencia que recibe se convierte en una piedra adicional que contribuye a endurecer aún más su corazón,
haciéndolo cada vez más impermeable a la verdad. Así es como se comporta aquel que ha tomado la firme decisión de no ser corregido ni confrontado con sus errores. En lugar de reflexionar humildemente sobre sus acciones y considerar la posibilidad de estar equivocado, se dedica a justificar sus decisiones y a defender su postura a toda costa. En lugar de mostrar un espíritu de arrepentimiento y apertura al cambio, se enoja y se siente agraviado por aquellos que intentan guiarlo. En lugar de abrir su mente y su corazón a la verdad, se aferra con aún más fuerza a sus propios argumentos y creencias, por más equivocados que puedan estar. Es como si estuviera construyendo un muro sólido, ladrillo tras ladrillo, hasta que la estructura se vuelve tan impenetrable que ni siquiera la voz suave pero poderosa de Dios parece capaz de penetrarla. Pero ¿qué sucede cuando, a pesar de esta obstinación, seguimos insistiendo en tratar de ayudar a alguien que ha endurecido su corazón hasta tal punto? Inevitablemente, terminamos exhaustos, desgastando nuestras propias energías, perdiendo un tiempo valioso, sacrificando nuestra paz interior y sintiéndonos cada vez más frustrados e impotentes. Incluso podemos comenzar a cuestionar la validez de nuestras propias palabras, a sentirnos culpables por no lograr un cambio en esa persona, y a dudar de nuestro propio llamado a ayudar a los demás. Lo que comenzó como un noble acto de compasión y buena voluntad, termina transformándose en una fuente constante de frustración, agotamiento emocional y desgaste espiritual. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que, llegado un punto en estas situaciones difíciles, la mejor ayuda que podemos ofrecer a esa persona es, paradójicamente, dar un paso atrás y alejarnos de la confrontación directa. Esto no se hace por falta de amor o por indiferencia hacia su situación, sino por pura sabiduría y discernimiento espiritual. Porque insistir en corregir o aconsejar a alguien que ha tomado la firme decisión de no escuchar es comparable a hablarle al viento. No importa cuán claras y persuasivas sean nuestras palabras, el viento las dispersa, las desintegra y las convierte en un eco vacío que no produce ningún efecto significativo. El propio Jesús nos proporcionó un ejemplo práctico de esta estrategia. Cuando envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dio instrucciones muy específicas. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Mateo 10, versículo 14. ¿Por qué les dio esta indicación tan particular? Porque hay personas que simplemente no desean ser corregidas, que han tomado la decisión consciente de endurecer sus corazones ante la verdad. Y cuando alguien ha elegido cerrarse por completo a la voz de Dios y a cualquier forma de guía divina, nuestra insistencia en tratar de persuadirlo no solo resulta inútil y frustrante, sino que también puede ser contraproducente. Aquel que no quiere ser corregido no escuchará palabras de vida y esperanza, sino que interpretará nuestros intentos como acusaciones, críticas o ataques personales, y es muy probable que reaccione volviéndose contra nosotros, atacándonos en lugar de reflexionar sobre sus propios errores. Entonces, ante esta realidad, ¿qué debemos hacer? La respuesta se encuentra en el poder transformador de la oración. Cuando nuestras palabras ya no surten ningún efecto visible, es el momento de recurrir a la intercesión ferviente y constante, porque lo que nuestras limitaciones humanas y nuestras palabras finitas no pueden lograr, el Espíritu Santo, con su poder infinito, sí puede hacerlo. Y donde nuestra voz no puede penetrar la dureza de un corazón rebelde, la voz suave y persuasiva de Dios tiene la capacidad de quebrantar incluso el corazón más endurecido por la obstinación. Pero mientras ese proceso divino se lleva a cabo, es fundamental que nosotros nos protejamos espiritualmente, evitando involucrarnos más de lo necesario en la situación, no permitiendo que nuestra paz interior se consuma ante la continua obstinación de aquel que ha decidido seguir un camino destructivo. Porque, en última instancia, la verdadera corrección y transformación solo pueden venir de Dios. Y hay corazones que solo despertarán y reconocerán la verdad
cuando el muro de resistencia que han levantado a su alrededor finalmente se derrumbe sobre ellos y se encuentren cara a cara con las consecuencias inevitables de sus propias decisiones. A veces, el acto más difícil y necesario en nuestro caminar espiritual no es el de acercarnos con insistencia para ayudar, sino el de dar un paso atrás y alejarnos prudentemente de la situación. Esto no se hace por falta de amor hacia esa persona, ni porque seamos insensibles a su sufrimiento, ni porque carezcamos de compasión en nuestro corazón. Más bien, se hace porque insistir en ayudar a alguien que ha tomado la decisión firme de rechazar la verdad puede convertirse en una trampa espiritual para nosotros mismos, agotando nuestras fuerzas y desviándonos de nuestro propio camino. En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 16, encontramos una instrucción sorprendente que Dios le da a su profeta. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni eleves por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te escucharé. Estas palabras, a primera vista, pueden parecer contradictorias con la imagen de un Dios compasivo y misericordioso que siempre está dispuesto a escuchar las súplicas de sus hijos. Sin embargo, en realidad, revelan una verdad profunda sobre la soberanía de Dios y la libertad de elección del ser humano. Dios conocía profundamente el corazón de su pueblo. Sabía que a pesar de haber recibido innumerables advertencias, señales milagrosas y oportunidades para la corrección, habían tomado la decisión consciente de seguir sus propios caminos rebeldes, adorar a otros dioses y despreciar su voz. No se trataba de una falta de oportunidades para arrepentirse. Se trataba de una elección deliberada de endurecer el corazón y rechazar la corrección divina. Jeremías, movido por su amor y compasión por su pueblo, probablemente habría seguido orando fervientemente, insistiendo en su intercesión ante Dios. Pero Dios, con su sabiduría infinita, le dice que ha llegado el momento de detenerse, porque cuando alguien ha tomado la decisión firme de aferrarse a sus propios caminos y rechazar a Dios de forma deliberada y persistente, la intercesión, en ese punto específico, deja de ser efectiva, no porque Dios sea sordo a nuestras oraciones, sino porque la persona misma ha cerrado herméticamente la puerta a toda posibilidad de cambio y arrepentimiento. Esta es una lección dura pero necesaria que debemos internalizar. Hay individuos que al percibir nuestra disposición a ayudar, nos atrapan en un ciclo interminable de manipulación, promesas vacías y falsas esperanzas. Nos piden consejo constantemente, pero nunca lo siguen. Nos prometen que van a cambiar su comportamiento, pero sus acciones nunca reflejan esa transformación. Aceptan nuestra ayuda material o emocional, pero luego vuelven inevitablemente al mismo lugar de oscuridad y dificultad del que intentamos sacarlos. Si no cultivamos la capacidad de discernir el momento adecuado para retirarnos de estas situaciones, podemos caer fácilmente en la trampa del engaño y el agotamiento, porque aquel que insiste en permanecer en la oscuridad profunda no busca realmente la luz, sino que, en muchos casos, intenta arrastrar a otros a su mismo estado de tinieblas. Nos desgastamos inútilmente tratando de cambiar a quien no tiene la más mínima intención de cambiar, y mientras tanto, nuestra propia paz se consume, nuestra fe se debilita, y nuestro propósito divino se desvía de su curso original. Pero ¿cómo podemos saber con certeza cuándo ha llegado el momento de alejarnos de una situación así? En primer lugar, debemos observar atentamente los frutos que esa persona está produciendo en su vida. Jesús mismo nos enseñó, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, versículo 16. Si una persona ha recibido consejo tras consejo, advertencia tras advertencia, y su comportamiento sigue siendo exactamente el mismo, sin mostrar ninguna evidencia de un cambio genuino de corazón, es una señal clara de que en realidad no está buscando ser ayudada en un nivel profundo. En segundo lugar, debemos prestar atención a la voz suave pero firme del Espíritu Santo en nuestro interior. En ocasiones, el Espíritu Santo puede impulsarnos a perseverar en la ayuda, a no rendirnos ante la dificultad y a seguir intercediendo con fe. Pero en otras ocasiones, con la misma claridad,
nos llama a retroceder, a permitir que esa persona enfrente las consecuencias naturales de sus propias decisiones, porque a veces solo el doloroso impacto del resultado de sus acciones puede abrir los ojos que nuestras palabras no lograron abrir. Y en tercer lugar, debemos recordar una verdad fundamental: nuestro papel no es el de ser salvadores de nadie. Solo Dios tiene el poder absoluto para transformar un corazón endurecido y guiar a alguien hacia la luz. Nuestra responsabilidad es ser instrumentos de su amor y su gracia, pero también debemos reconocer nuestras propias limitaciones y confiar en que, tarde o temprano, Dios intervendrá de la manera que solo Él sabe y puede hacerlo. Hemos aprendido a identificar cuándo nuestra ayuda puede ser utilizada para manipularnos o desviarnos de nuestro propósito. Para mantener nuestro discernimiento espiritual agudo y evitar el engaño, Jesús nos advierte en Mateo 24, versículo 24, sobre falsos cristos y profetas que harán señales engañosas. Este engaño puede ser sutil, presentándose con palabras piadosas. Jesús dijo que harían grandes señales, tan convincentes que incluso los más fieles podrían ser engañados. Para fortalecer nuestro discernimiento espiritual, necesitamos 5 claves fundamentales. Volver a la palabra de Dios. Nuestro discernimiento debe basarse en la verdad eterna de la Biblia, no en emociones o experiencia. Hebreos 4, versículo 12 nos recuerda que la palabra es nuestra guía y filtro. Buscar la voz del Espíritu Santo. El discernimiento es un don espiritual que se afina en comunión con el Espíritu Santo, quien nos guía a la verdad. Juan 16, versículo 13. Debemos orar y buscar su dirección para evitar el engaño. Observar los frutos, no las palabras. Mateo 7, versículo 16, nos dice que conoceremos a los falsos profetas por sus frutos. Un corazón transformado no vive en manipulación. Mantenernos humildes y enseñables, el orgullo espiritual, nos hace vulnerables. Estar dispuestos a recibir corrección es clave para evitar las trampas del enemigo. No actuar apresuradamente. El engaño puede disfrazarse de urgencia. Es mejor esperar en Dios antes de tomar decisiones precipitadas. Isaías 30, versículo 21. El discernimiento es una herramienta vital que debemos renovar constantemente. Jesús nos advirtió para que estemos alertas. Quienes permanecen conectados con Dios a través de la palabra y la oración, escuchando al Espíritu, serán preservados. Si sentimos que hemos sido engañados, debemos volver a la verdad, arrepentirnos y pedirle a Dios que restaure nuestro discernimiento. Nuestro objetivo es permanecer firmes en la verdad, discerniendo lo falso de lo verdadero, con la guía del Espíritu Santo. Hemos explorado 8 tipos de personas de las que debemos ser conscientes. Ahora, reflexiona sobre cómo aplicarás lo aprendido. No basta con saber a quién no ayudar, es vital decidir a quién sí extender la mano. Observa a tu alrededor y sé consciente de quién merece tu ayuda. Recuerda que tu ayuda viene de Dios. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que te guíen. Valora la ayuda que Dios te da y examina tu propio corazón. ¿Estás viviendo de acuerdo con lo aprendido? ¿Estás ayudando a quienes lo necesitan? ¿O estás desperdiciando tus perlas en quienes no las valoran? Renueva tu compromiso de discernimiento y recuerda que nuestra ayuda tiene un propósito. El modelo experimental. Utiliza tu historial de la búsqueda. Algunas funciones no están disponibles. En este viaje de aprendizaje, recordemos que discernir a quién ayudar es un acto de sabiduría y protección. No se trata de cerrar nuestro corazón, sino de abrir nuestros ojos a la verdad. Si este mensaje te ha resonado y deseas seguir profundizando en estos temas cruciales para tu crecimiento espiritual, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte futuras enseñanzas que te ayudarán a caminar con mayor discernimiento y firmeza en tu fe. Te esperamos.